El relato, hermanos, que nos ocupa es la crónica de un despertar espiritual, el testimonio de uno de esos poderosos hechos de Dios, el que suscita lo mismo nostalgia que esperanza. Nos hace suspirar con el pasado, nos hace soñar con el futuro y nos hace cantar en el presente: avívanos, Señor. Y no es para menos. En la experiencia cristiana, un avivamiento es una obra iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, obediente y amorosa con Dios. Significa, después de un periodo de decadencia, la restauración de la iglesia a una relación vital y ferviente con su Señor. Pero a la luz de la Biblia es claro que los avivamientos no son cosa ni del cristianismo ni del pasado. En la Biblia existen claros testimonios de avivamientos ocurridos en Israel en diferentes épocas. El capítulo 7 del primer libro de Samuel es uno de ellos. Ese despertar fue futuro de un prolongado lamentar de la nación en pos de Dios, dice el primer libro de Samuel, de una ansiosa búsqueda, de ese sentir al que el apóstol San Pablo llamaba la tristeza según Dios en 2 Corintios 7:10, es decir, la tristeza del genuino arrepentimiento. Fue el origen de un cambio que no se limitó al terreno espiritual, que transformó a la nación entera y que la libró de la opresión para inaugurar una era de libertad, de justicia y de paz. Si un avivamiento puede traer semejantes bendiciones, ¿cuáles son sus raíces? ¿Cómo podemos llegar a participar de esta bendición? Veamos, hermanos, las enseñanzas que el texto nos comparte. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera decir que cuando un servidor estudiaba en el seminario, estamos hablando de principios de los años 80, había una gran cantidad de chicos de América Central estudiando en nuestro seminario en la Ciudad de México. Había chicos de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de los diferentes países que en ese tiempo estaban en guerra civil, de Guatemala. Era una situación en la que Centroamérica ardía en llamas porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos había determinado que era mejor detener, decían ellos, al comunismo en Centroamérica que pelear en las calles de Washington. Obviamente era una exageración, pero significó, hermanos, arrastrar a estas naciones a terribles guerras civiles. La gente no luchaba tanto en Centroamérica por el comunismo, sino por la injusticia, la opresión, la pobreza que de manera endémica se sigue viviendo en esa región del mundo. Y recuerdo que estos chicos de Centroamérica contaban historias de terror en las que de pronto grupos guerrilleros llegaban a las iglesias y pedían que los cristianos se pusieran a un lado, los no cristianos en el otro, y que había situaciones de amenaza de muerte para los creyentes. Y decían: eso es lo que necesitamos en México, una persecución para que haya un avivamiento. Yo he oído muchas veces a la palabra de Dios y no encuentro, hermanos, que sea una base legítima para un avivamiento. En este relato sí existía la amenaza de los filisteos, pero era solamente una amenaza. Y la situación es que hay un proceso espiritual en el que el arca del pacto, después de recobrarla de las manos de los filisteos, la dejaron en un lugar llamado Kirjat Jearim, y en ese lugar estuvo 20 años, y dice: los hijos de Israel clamaban en pos del Señor. El arca representaba la presencia de Dios en medio de Israel. No estaba Dios presente allí, pero era un símbolo del pacto y las promesas que Dios había hecho a su pueblo, y la nación lamentaba en pos de Dios por 20 años, hasta que, llegado el momento, el profeta Samuel convoca a la nación y le hace un llamado que desemboca en un tremendo avivamiento. Los avivamientos, hermanos, no son cosa del pasado. De hecho, incluso en la ciudad de Querétaro, a principios de los años 70, hubo un avivamiento con la irrupción de la iglesia en Querétaro. Es innegable, hermanos, porque no hay en Querétaro una iglesia evangélica que no tenga gente de esa iglesia.
Ganaron monjas, ganaron curas, fue un impacto brutal, costó sangre también, pero a final de cuentas transformó la ciudad y fue una bendición para toda la obra evangélica, no se limitó a un grupo en particular. Lamentablemente, el grupo en donde este movimiento surgió abrazó una falsa doctrina, lo que significó una pérdida tremenda para ellos, y para todos los evangélicos, dado el testimonio y el celo que nuestros hermanos manifestaron. ¿Cómo se suscita un avivamiento? ¿Cuáles son sus raíces? Encontramos cuando menos 3 respuestas a esta pregunta en el texto que nos ocupa. En primer lugar, la primera raíz de un avivamiento es una conversión sincera. Si aspiramos a entender el avivamiento de Mizpa y sobre todo si queremos poner por obra sus enseñanzas, necesitamos cuando menos tener una visión general de lo que ocurrió aquí. El texto cifra la trágica condición de Israel en una época de parto, entre un siglo que agonizaba y otro que no tenía fuerzas para nacer. El ministerio de Samuel marca el fin de la era de los jueces y el principio de la monarquía. Israel, una endeble alianza de tribus que vivía una dura opresión en manos de los filisteos. Su suerte podía cifrarse con las palabras: tan lejos de Dios y tan cerca de los estados filisteos. Pero la realidad social y moral no eran mejores. El deplorable testimonio de la casa de Elí y la catastrófica derrota en la que Israel perdió el arca del pacto calaron hondo en el corazón de la nación. Si usted recuerda, dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran Bnei Belial, dice el texto hebreo, eran hijos de Belial. Reina Valera 60 traduce como perversos, pero va mucho más allá. Eran hombres depravados que dormían con las mujeres que acudían al culto, al servicio, vivían una situación de inmoralidad, violentaban a los oferentes, forzándoles a entregar la parte de los sacerdotes antes del sacrificio, vivían una situación terrible. Dice la palabra de Dios que el Señor envió mensajeros a Elí para que hablara a sus hijos, y Elí, hermanos, lo reprendió con estas palabras: no, hijos míos, no es buena fama la que tienen, dejen de hacer esto por ahora. Lo que les estaba diciendo es demasiado escandaloso, dejen de hacerlo por ahora. Dice la palabra de Dios que levantó a un niño profeta, Samuel, quien escucha la voz del Señor varias veces en la noche, y Elí le dice temblando, dice: si vuelves a escuchar esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo oye. Elí se dio cuenta de algo: Dios ya no iba a hablar por medio de él, Dios iba a hablar por medio del niño, y le habló y le dijo lo que iba a suceder. Y a la mañana siguiente el sacerdote le dice al joven profeta: declárame la verdad y no me la encubras. Y él le dice lo que va a suceder, y le dice que el mismo día va a morir él y van a morir también sus hijos. Esto ocurrió en el día de Icabod. Israel fue derrotado, los hijos de Elí fueron masacrados junto con el pueblo, el sacerdote murió en una situación trágica. Podemos recordar esta catastrófica derrota en la que Israel incluso perdió el arca del pacto en manos de los filisteos, y esto caló hondo en el corazón de la nación. Su realidad social se resume en las palabras: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le venía en gana, dice el último versículo del libro de los Jueces. No era extraño entonces que en esos días, dice el capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios escaseara y la visión fuera poco frecuente. En medio de un panorama tan complicado, Dios levantó a un hombre de la estatura de Samuel. Como todo profeta verdadero, Samuel llamó al pueblo a volver al Señor. El marco de su llamado era un hondo sentido de orfandad, una profunda separación, la sensación de la ausencia divina que llevó a la nación a lamentar en pos de Dios. El verbo lamentar aquí es tan gráfico que se traduce como gemir en Jeremías 31:15,
entonces entonar cantos fúnebres, Miqueas 2:4, derramar lágrimas, Jeremías 9:18, describe el llanto de Paltiel cuando Mical le fue arrebatada. Si usted recuerda, el rey Saúl prometió a David a su hija Mical por mujer, pero luego se la quitó y se la entregó a un hombre llamado Paltiel. Cuando pasan los años y finalmente la casa de Saúl está en decadencia, el general del ejército de Saúl va a buscar a Abner, va a buscar a David y ofrecerle sus servicios. Y entonces le dice: no vuelvas a venir a verme si no traes a mi mujer Mical. Y dice la palabra de Dios que llegó, tomó a la mujer, la sacó de su casa y le dijo: voy a llevarte con David. Y el marido venía llorando atrás de ella. Yo no sé, hermanos, cómo vio Abner a Paltiel, pero dice la palabra de Dios que se regresó y le dice: regrésate a tu casa. Y el hombre se regresó dócilmente. Era el llanto de una pérdida de la mujer amada, una situación tremenda que se vivía, y es la misma palabra que describe la condición de Israel buscando a Dios. Obviamente la contrición de Mizpa era una evidencia, del moverse de Dios, llevando al pueblo a una sincera búsqueda espiritual. La nación había llegado a un punto de inflexión, a ese sentir del que hace 100 años Oswald Chambers decía: el arrepentimiento siempre lleva a una persona a este punto. Las maravillas de la conversión, del pecado, el perdón y la santidad están tan estrechamente relacionadas que solo es santa la persona que ha sido verdaderamente perdonada. Tú pruebas que fuiste perdonado cuando por la gracia de Dios te opones radicalmente a lo que eres. La evidencia más segura de que Dios está obrando en tu vida es cuando dices con toda sinceridad y con todo tu corazón las palabras: he pecado. Algo menos que esto es un simple remordimiento, un acto reflejo causado por el disgusto contigo mismo. La entrada al reino de Dios solo se logra a través de los agudos dolores del arrepentimiento que golpean la respetable bondad del hombre. Cuando el Espíritu Santo empieza a formar Cristo en la vida del creyente, y esta nueva vida se manifiesta por un arrepentimiento consciente seguido de una santidad inconsciente. El arrepentimiento es un don de Dios, y los antiguos puritanos oraban a Dios pidiéndole por el don de las lágrimas. Los puritanos lloraban hace 300 años: danos el don de las lágrimas. Pero no eran lágrimas de cocodrilo, no eran lágrimas de chantaje, eran lágrimas por el pecado propio, por la condición del pueblo, por la condición del mundo, y clamaban a Dios que el Señor levantara su obra. Y no es casualidad que los primeros avivamientos en el mundo evangélico ocurrieran precisamente en el marco de arrepentimientos. Hay una historia muy interesante de los moravos, un movimiento evangélico de lo que hoy es Chequia, lo que antes era Checoslovaquia. Ya se separaron los dos países y ahora está Chequia y Eslovaquia. En Chequia había un conde, el conde Zinzendorf, quien era cristiano evangélico y abrió su tierra para todos los protestantes que fueran perseguidos en Europa: anabautistas, calvinistas, reformados, anglicanos, luteranos. Todo el que fuera perseguido podía encontrar refugio allí. Pero juntar gente de todos los grupos fue como meter perros y gatos en un costal. Empezaron a pelearse por razones doctrinales. Entonces el conde Zinzendorf habló con la iglesia y les dijo: necesitamos orar a Dios para pedirle dirección. Vamos a tener que hacer un tiempo de oración. Y se comprometieron a orar 24 horas al día, se turnaban para ir a orar a la casa de Dios 365 días del año.
y oraron por más de 100 años. Cuando iban 40 años, la mitad de la iglesia ya no estaba allí. No porque no les gustara orar, sino porque se habían ido como misioneros. Los primeros misioneros fueron 12, si mal no recuerdo, llegaron a Groenlandia y el primer invierno murieron de frío. Al siguiente año había otros 12 en la lista, preparados para ir a ese lugar a compartir la palabra de Dios, orando 365 días del año, 24 horas al día, por más de 100 años. Así es que podemos entender la razón de los avivamientos. Pero esta clase de llanto no se limita al dolor por el pecado personal, se extiende al dolor por el pecado de los que nos rodean. Y por esa razón Bonhoeffer decía: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que no pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, por su destino y por su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita: alegraos de la vida, y ellos se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Estas lágrimas son un duelo por lo que Cristo se duele. Es un llorar por lo que Cristo llora. Son lágrimas por el reino. Pero el reino no solamente llevó a Cristo a orar por el mundo, lo llevó también a levantarse y hacer algo por él. Los grandes avivamientos siempre son precedidos de la conversión, del sincero regreso a Dios, del regreso a sus propósitos de redención. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de las raíces de un avivamiento. Vimos en primer lugar, es una genuina conversión. En segundo lugar, es un corazón preparado. Samuel llama a la nación a preparar el corazón al Señor. La palabra hebrea traducida como preparar es un término polivalente, tiene muchos significados y alude a la idea de colocación, firmeza, estabilidad y duración. Pero son conceptos que con conceptos como este siempre será mejor verlos ejemplificados en la Biblia que limitarnos a definiciones o etimologías. ¿Cómo es concretamente un corazón preparado para el Señor? Un corazón preparado es un corazón estable, con la misma estabilidad que Dios le dio al trono de David, según 2 Samuel 7:26. Aquí preparado se traduce como estable. Es firme, una segunda traducción, como la relación que Dios dio a José al faraón, y al repetir los sueños 2 veces significaba que era un mensaje firme de parte del Señor. Una tercera traducción es fiel, como la luna que permanece en los cielos, según Salmo 89:37. Es recto como el espíritu por el cual suplicaba el salmista en el Salmo 51:10. Es un corazón confiable, como la información que Saúl solicitaba a los habitantes de Zif sobre el paradero de David, según 1 Samuel 23:23. Es un corazón santificado, es un corazón justamente como el pueblo, hermanos, se preparó para recibir el pacto en el monte Sinaí, según Éxodo 19. Todos estos términos son traducciones de la idea preparar. Es un corazón pleno como la luz del sol cuando alcanza el cenit, según Proverbios 4:28. Estos adjetivos que traducen la palabra preparar, en la práctica, ¿cómo se prepara el corazón al Señor? Preparamos al corazón al Señor mediante una auténtica conversión. John Wesley contaba cómo, sin ser cristiano, decidió venir a Estados Unidos, a Georgia concretamente, para evangelizar a los indios allí. Y entonces ocurrió algo terrible.
atravesando el Atlántico, una tormenta partió el mástil principal del barco y casi navegaban a la deriva. Allí pasó lo que dice el canto: unos cantaban, otros oraban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Estaban aterrorizados, pero había un grupo de moravos que emigraban a Norteamérica y ellos seguían con sus actividades del día, tenían su culto diario. Hermanos, los moravos podían cantar 200 himnos en un culto. 200 himnos en un culto, no le escatimaban el tiempo a Dios. Y cuando Wesley vio: ¿qué les pasa a estos? No se asustan, no lloran, no temen, siguen orando, siguen cantando. Llegaron finalmente a Estados Unidos y él casi no fue a visitar a los indios. Estaba en una crisis espiritual y fue a buscar al pastor moravo y le preguntó cómo podía estar seguro de ser cristiano. Y el pastor le respondió algo en el vocabulario de ese tiempo que está en la Biblia. El pastor le preguntó: ¿tienes el testimonio de él en tu corazón? ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice John Wesley, dice: dejé mi patria para enseñar a los indios de Georgia acerca del cristianismo. Pero ¿qué aprendí en ese tiempo? Lo que menos esperaba, que habiendo ido a América para convertir a otros, yo nunca me había convertido. Preparamos el corazón al Señor mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que en Mizpa los hijos de Israel derramaron agua delante de Dios, como un símbolo de un legítimo anhelo de purificación, como símbolo de las lágrimas del arrepentimiento y el anhelo de purificación. Y confesaron sin rodeos: contra el Señor hemos pecado. Prepararon el corazón al Señor, preparamos nuestro corazón al Señor, volviendo a nuestro primer amor, al anhelo de agradarlo como un joven enamorado, dice Jeremías 2:1 o como Apocalipsis 2:4. Preparamos el corazón al Señor, convirtiéndonos del desánimo, como el propio Jeremías, cuando el Señor le dijo: si te dispones a volver a mí, yo haré que te vuelvas completamente. Preparamos el corazón del Señor mediante la oración, pero no una oración fría o mecánica, como eventualmente pueda ser la oración por los alimentos, sino mediante una oración apasionada, como la del reformador John Knox, aquel puritano que cuando supo que la corona británica quería reimplantar el catolicismo en su patria, él lo escuchó y empezó a gritar 3 veces: oh Dios, dame Escocia o me muero. Oh Dios, dame Escocia o me muero. Oh Dios, dame Escocia o me muero. Y hermanos, Dios se la concedió. Hace unos años, el Chicharito Hernández fue a jugar a Escocia, a la capital de Escocia, y su entrenador de ese tiempo, Sir Alex Ferguson, le dijo: mira, si vas a persignar y hacer todo lo que haces normalmente, no lo hagas en el campo, hazlo en el vestidor. Este es un país protestante y si tú lo haces, vas a agredir a la gente. Él hizo pues todo lo que hace el 4x4 que hacía y todos los y salió al campo y la gente le aplaudió en gratitud por el respeto a la fe de la gente de esa nación. Bueno, hermanos, Dios escuchó a Knox, concediéndole precisamente su patria. Preparamos el corazón del Señor volviendo a la palabra de Dios. 2 de los avivamientos de Israel fueron precedidos por el reencuentro directo con la palabra de Dios. A principio de su reinado, Josías envió trabajadores a reparar una grieta en el templo y encontraron un libro que reveló la gran grieta de Israel, la enorme falla estructural de la nación que iba hasta los cimientos mismos
y llevó al rey a confesar: nuestros padres no obedecieron la voz del Señor, ni volvieron a actuar de acuerdo a su voluntad. Asimismo, tras el retorno de la cautividad, Esdras leyó la ley al pueblo, y el pueblo, al escucharla, empezó a llorar porque entendió que sus desgracias eran consecuencia de su rebeldía. Pero un reencuentro con la palabra de Dios es un reencuentro con toda la palabra, con el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones. Debe ser así, porque cada avivamiento, su riesgo incluso de ser apodados polillas de la Biblia, debe pasar por un encuentro con la palabra de Dios. Por último, preparamos el corazón al Señor mediante la obediencia. Una obediencia como aquella de la que hablaba Bonhoeffer cuando decía: solo el que obedece cree. Estamos acostumbrados a oír: el que cree obedece. Y decía Bonhoeffer: no, el que obedece cree. La única evidencia de su fe es la obediencia. Charles Finney, el apóstol de los avivamientos, decía que un despertar espiritual no es otra cosa sino el regreso a la obediencia a Dios. Y Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, lo pintaba con estas palabras: en los cielos la voluntad de Dios siempre se cumple de manera perfecta. En la Biblia solo tenemos tenues metáforas acerca de esto, pero son suficientes para saber que si algo es característico del cielo, es que todo y todos giran en derredor de Dios, y todos están ansiosos por glorificar y engrandecer su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están siempre prestos a volar cuando el Señor se los diga. En el cielo, el deseo supremo de todos es hacer la voluntad de Dios y con ello alabarlo y adorarlo, y debiera ser el deseo supremo de cada cristiano que en la tierra, que en su vida sea exactamente igual. En suma, la obediencia, decía Juan Calvino, es el verdadero culto a Dios, y todo lo demás son simples apéndices. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las raíces del avivamiento, y la tercera es un servicio exclusivo. No es exagerado decir que la lengua hebrea es como un maratonista africano. Cuando usted ve un maratonista africano, ve una bola, 4 hilitos, puede correr descalzo y va a llegar en primer lugar. Están hechos para eso. Desde la Biblia se sabe que son buenos corredores. Está en los genes. Tienen esa capacidad, es algo asombroso. Cuando un corredor africano pierde, es noticia. La lengua hebrea es así. Es magra, musculosa. Tiene 2 tiempos gramaticales. Tiene 400 raíces. Y con eso trae a los hombres la verdad divina. Decimos esto en función de la necesidad de entender el llamado de Samuel al servicio exclusivo. En nuestro texto, la palabra servir, abad, es un concepto más relacional que funcional. No describe los actos de asistencia personal. No tiene un sentido propiamente ministerial. Hoy día hablamos, este pastor tiene 40 años de servicio. Tampoco describe los actos del culto, porque aunque el culto se le llama servicio, en la Biblia el culto y el servicio no son algo esencialmente litúrgico. En los Hechos podemos separar el culto de la relación con Dios. Podemos convertir al culto en un cúmulo de rituales vacíos, y por esa razón la denuncia profética de Isaías 29:13: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y mi temor es un mandamiento enseñado por los hombres. Servir significa decidir por el Señor, optar por Él, reconocerlo como Dios, declararlo la razón y la meta del culto y la vida misma. Esa fue justamente la demanda de Josué, quien a sus 110 años convocó a la nación, y en el lugar en donde la convocó
pronunció su discurso de despedida. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la razón por la que Samuel demandaba a Israel abominar todo dios falso. Todo esto nos enfrenta a la pregunta ineludible: ¿qué significa hoy en día para el pueblo de Dios la demanda de un servicio exclusivo? Más que nunca se hace evidente recordar esta pregunta, porque es harto conocido que el Evangelio de Jesucristo ha sido suplantado por aquello a lo que San Pablo llamaba falsos evangelios. Otro evangelio, Gálatas 1, 6 al 7. Pablo mismo declara que realmente no hay otro evangelio, pero algunos proponen sustitutos baratos del verdadero evangelio. Juan Stam, un pensador costarricense de origen norteamericano que ya está con el Señor, hablaba, hermanos, de los evangelios que no son evangelios. Decía el evangelio dinerocéntrico. Dice, en el que los predicadores de la prosperidad se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando, según a los Corintios 9:10, convirtiendo una simple analogía agrícola en una especie de ley universal y automática comparada a la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito que produce una sociedad cristiana ya basada ya no en el amor, sino en la competencia, cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Un cristianismo que predica justificación por logros, que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. ¿A qué iglesia vas? Y empieza a verla del hombro para abajo, porque no están a nuestro nivel. Hay un segundo evangelio que no es evangelio, el evangelio demoniocéntrico. Interpreta la vida cristiana como una lucha contra el adversario y sus huestes, y busca al adversario debajo de cada piedra. Claro que el demonio es real. Los evangelios presentan numerosos casos de individuos que fueron librados de él por Cristo. Esto es cierto, pero no es central en el evangelio y no es la esencia de nuestra fe. A estos poderes, decía Karl Barth, hay que mirarlos con el rabillo del ojo, porque nuestros ojos son para otro. Nuestros ojos son para Cristo. Mirarlos fijamente es darle gusto, otorgarles un poder que de otra manera no tendrían. Nuestros ojos deben ser para nuestro Salvador. 3. El evangelio milagrocéntrico. Los milagros son importantes en la Biblia, nadie lo puede negar. En los evangelios, pero un evangelio cuyo énfasis son los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros también son señales, son parábolas. Ante cada milagro debemos preguntarnos: ¿qué quiere decirnos Dios con esto, con esta señal? El milagro nunca es un fin en sí mismo, ocurre en función del propósito divino de salvación, ocurre donde Dios quiere y cuando Dios quiere. De hecho, solo ha ocurrido en 3 periodos de la historia bíblica. Si usted lee con cuidado la Biblia, va a encontrar tiempos de milagros del tiempo del Éxodo a la conquista, luego el tiempo de Elías y Eliseo, y finalmente el tiempo del Nuevo Testamento. Pero en el resto no son la constante. Los milagros son reales, si vienen de Dios, son legítimos en su lugar, pero su lugar no es el centro de la fe. 4. El evangelio raptocéntrico. En este caso, la fe se centra en el cumplimiento en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia, llevarla al cielo antes de la gran tribulación. Esta ferviente expectativa del rapto de la iglesia domina la fe de millones de evangélicos, y a veces es su única esperanza. Curiosamente, la palabra rapto no existe en la Biblia. Búsquelo usted, no la va a encontrar.
El análisis gramatical serio nos lleva a entender que el verbo seremos arrebatados cifra el acto de llevarnos al único importante, y es nuestro encuentro con Cristo. El evangelio raptocéntrico no solo confunde verbos con sustantivos, confunde el transporte con lo único importante, y es encontrarnos con aquel a quien hemos amado incluso sin haber visto, dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1. Tengo infinidad de queridos hermanos y amigos premilenialistas, y reconozco su fe y la respeto, pero la Biblia me lleva a una conclusión diferente. Pero siguen siendo mis hermanos, porque la salvación no depende de que usted cree en el rapto, ¿no? La salvación no depende de eso. La salvación depende de nuestra fe en Cristo. Digo esto porque hace unos meses llegó una dama muy agradable a la iglesia, quería información de la iglesia, preguntó cuestionamientos bien puntuales. ¿Aquí tienen pastoras? No. Aquí tienen así, diferentes cosas. Y luego me dijo, ¿predican el rapto? No. Y se desilusionó. Le dije, hermana, estudie la historia del premilenialismo y se va a dar cuenta que el premilenialismo lo inventaron 2 jesuitas españoles. ¿Para qué? Para dividirnos, y lo lograron. Lo lograron. Es un invento de los jesuitas. Se tradujo se escribió en holandés, se tradujo al holandés, perdón, porque eran 2 españoles, se tradujo al inglés, y esto resultó en la Biblia de Scofield, que se popularizó en América Latina, porque hace 40, 50 años no había Biblias de estudio en América Latina, era la única, y entonces creció entre el mundo evangélico, a excepción de nuestros hermanos reformados, que siempre han mantenido la postura histórica de la iglesia. Desde el siglo V hasta el presente, la postura histórica de la iglesia católica, de los grupos reformados, ha sido el amilenialismo. Entonces tengo amados hermanos que son premilenialistas y son mis hermanos, porque la salvación no depende de que usted crea o no en el milenio. Y número 5, el evangelio egocéntrico. El denominador común de los pseudo-evangelios es el egocentrismo. Proclaman un evangelio de ofertas, ofrecen sin la exigencia del discipulado la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Pero no es nuevo. Hace más de 100 años, José Martí, el prócer de la independencia de Cuba, decía de algunos curas de su tiempo lo que puede decirse de algunos pastores y ministerios de nuestro tiempo. Fíjese lo que dijo José Martí. ¿Qué juicio debes hacerte de un hombre que te dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin él te condenas, que de él depende tu salvación, y que por unas cuantas monedas te niega semejante beneficio? ¿No sería ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué concepto te harías de Dios si Dios realmente enviara a esos mensajeros? Un Dios que regatea, que vende la salvación, que lo hace todo por dinero, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas, de un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de abarrotero. No, mi amigo, hay otro Dios. Que lo viera un poeta, que lo entendiera un revolucionario. Bien dijo el Señor Jesús: vendrán muchos de oriente y occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Así es que nuestro dilema es este: o creemos y predicamos evangelios de pacotilla, evangelios de piratería, o creemos y predicamos el santo evangelio de Jesucristo. Ese mensaje de salvación por gracia que ofrece justificación al pecador, pero no al pecado. Ese evangelio que nos demanda tomar la cruz para seguir a Cristo y nos llama no solo a ser creyentes o miembros de la iglesia, sino a ser discípulos. Ese evangelio que, como decía Juan Stam, nos manda al mundo, pero no a estafarlo con baratijas religiosas o a producir simpatizantes que crean lo que Cristo ha enseñado, sino a discípulos que hagan lo que Cristo ha mandado. Es necesario definir nuestra lealtad por el evangelio, porque hay otros evangelios que avergüenzan al verdadero, pero del evangelio de Cristo, solo podemos decir, como el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como conclusión, la historia del despertar espiritual en Mizpa es la historia de un avivamiento. Allí Samuel reconcilió a Israel con Dios, que es lo que significa la palabra juzgar, usada en 7:6. Pero esto inauguró una era de paz, de libertad y de justicia sin precedentes. Sintomáticamente, cuando el pueblo empezó su avivamiento, inmediatamente, cuando el pueblo, participa en avivamiento, inmediatamente piensa en la bendición previa. Sin embargo, cada avivamiento tiene sus propios rasgos. Bien dijo el Señor Jesús: el viento sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Herencia de los avivamientos del pasado son la conversión de millones de personas a los dos lados del Atlántico, la siembra de cientos de miles de iglesias, la música gospel, numerosos himnos, la institución de sociedades bíblicas, agencias misioneras, seminarios, de convenciones de iglesias e incluso logros sociales como el voto femenino y la abolición de la esclavitud en el mundo angloparlante. Frente a un despertar espiritual, la pregunta no es ¿para qué o qué?, sino ¿cómo? Estas preguntas son válidas porque hay quienes piensan que los avivamientos consisten en brincos y en sombrerazos. Esta es la razón por la que en un principio los bautistas fuimos tan reacios a los avivamientos. Pero cuando nos quedó claro que no se trataba de que la gente viviera experiencias, sino que se trataba de que la gente viviera la experiencia, es decir, la conversión, nos convertimos junto con nuestros amados hermanos metodistas en los beneficiarios casi exclusivos del avivamiento. Perdón si suena chauvinista. ¿Cómo vivir entonces un despertar espiritual? Bueno, se empieza por la conversión, con el regreso a Dios, continúa con la entrega de nuestro corazón a Él y culmina con un compromiso de lealtad exclusiva. En cada caso, los frutos del avivamiento pueden ser distintos, pero sus raíces siempre son las mismas. Roguemos pues, como hicieron nuestros mayores, suplicando al Señor que quebrante nuestros vicios, el amor a nuestros pecados favoritos, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra carnalidad, nuestra incredulidad. Derramemos lágrimas por la salvación de nuestros hijos y nuestros familiares, por nuestra patria que convulsiona y se desangra, por este mundo perdido. Roguemos con la humildad con la que imploraban los antiguos chinos cuando decían: oh Dios, trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Frecuentemente, hermanos, cuando se habla de avivamiento se mira al otro. Son de los bautristas, de los refrigerianos, de los muertodistas
y apodos semejantes. Nuestros hermanos chinos lo tenían claro. Decían: trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos llamas a esto, a una entrega total e incondicional para gloria tuya, para bendición de este mundo. En Cristo Jesús. Amén.